Amén. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 4 del 32 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien, seguimos con nuestro tema de el avivamiento y el Señor nos permite, hermanos, ver características que tuvo la iglesia primitiva eh, respecto de cómo se organizaba, cómo era su vida y lo que Dios obraba ahí. Porque, hermanos, aquí está el avivamiento bíblico. El corazón, hermanos, de los apóstoles y de los discípulos y de la iglesia que día a día era añadida en salvación, hermanos, estaba verdaderamente ardiendo por la palabra. Estaban, hermanos, apasionados por nuestro Señor Jesucristo, por su obra y por lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en todo Jerusalén. Aquí vemos en el versículo 32 cómo la palabra nos dice que los que habían creído, hermanos, estaban en unidad, estaban en un solo corazón. Dice aquí que eran de un corazón y un alma. Y además, hermanos, esto daba lugar a que los hermanos compartieran con todos lo que tenían, de modo que no había ninguno necesitado, hermanos. Dice aquí que no decían tener nada como propio, sino que todas las cosas estaban en común. Es decir, el hermano compartía con el hermano. No había quien, hermanos, se quedara con alguna carencia, porque aún las posesiones eran vendidas y traían el precio de lo vendido y se ponía a disposición de los apóstoles y los apóstoles hacían una distribución para que hubiera, hermanos, la suplencia de cada necesidad. Eso habla, hermanos, del amor tan grande que había en la iglesia. Esto, hermanos, no lo puede hacer un hombre o no puede ser una iniciativa humana. Esto es una obra de Dios. Dios permite que la iglesia tenga un amor que no es fingido, sino un amor de verdad, hermanos. Un amor verdadero, un amor que refleja el amor que Dios tiene para con su iglesia. Es un amor, hermanos, que está en la misma sintonía, es un amor congruente con el amor de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que el amor que Dios nos ha dado es, hermanos, es incomparable. Sin embargo, siempre, hermanos, que una persona es amada por Dios y recibe ese amor, esa persona, esa persona puede responder en amor. Y es lo que está ocurriendo aquí, hermanos. La iglesia está respondiendo al amor de Dios, siendo de un solo corazón, una sola alma. Ellos están encendidos en la palabra. Sus corazones arden, hermanos, por la obra que está haciendo el Espíritu de Dios. De modo, hermanos, que vea lo que dice el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Qué es lo que, qué es lo que hacía la iglesia? ¿De qué se ocupaba la iglesia? De dar testimonio. En qué eran utilizados los apóstoles por el Señor con gran poder? En dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Estaban extendiendo, hermanos, el Evangelio en la ciudad. Y el Señor derramaba gracia abundante, hermanos, en ellos. Entonces, imagínense cuántas cosas el Espíritu de Dios estuvo respaldando en la predicación de los apóstoles, de manera que la palabra nos dice que era abundante la gracia.
Imagínense, hermanos, que la iglesia está haciendo la cosa que fue encomendada a hacer, llevar el evangelio, hacer discípulos, estar, hermanos, predicando la verdad, llevando, hermanos, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que la iglesia estaba encaminada o alineada a la voluntad de Dios. Y el amor, hermanos, que había entre ellos era grande, era notorio. Y las propiedades aún eran vendidas y se repartía para que no tuvieran necesidad. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, amén. Amén. Entonces, una vida, hermanos, de iglesia, una comunión de amor entre hermanos, es una característica, hermanos, del avivamiento bíblico. Y el respaldo del Señor a la predicación de sus siervos con abundante gracia, con gran poder, hermanos, es otra característica de ese verdadero avivamiento, hermanos. Dios permita que nosotros estemos buscando en oración que el Señor respalde la predicación, hermanos, del Evangelio. Y que nuestros corazones, encendidos por la palabra de Dios, encendidos por la obra que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra congregación, nos lleve a un amor genuino, nos lleve a estar unidos en un solo corazón, en una sola alma, hermanos. Dios permita, hermanos, que estos rasgos que Dios dejó visibles en su palabra acerca de la iglesia primitiva tomen lugar en nosotros como iglesia hoy, que podamos estar en ese amor, que podamos estar en esa comunión, que estemos haciendo la tarea que Dios nos ha encomendado, llevar el Evangelio, ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Y al igual, hermanos, que a ellos Dios nos dé un solo corazón, una sola alma, gran poder, abundante gracia, y estemos viendo por nuestros hermanos que están en necesidad y podamos entonces apoyarnos unos y otros de modo que esas necesidades sean suplidas, hermanos. ¿Vamos bien hasta este punto? Sí, hermano. Gracias, Sí. gracias, hermanos. Entonces vamos a avanzar en la lectura. Bien, déjenme ir al siguiente capítulo. Usted sabe, hermanos, la historia de Ananías y Zafira. Ellos quisieron tomar algo de lo que ya habían dado, hermanos. Quisieron ocultar parte de lo que habían vendido y ellos fueron muertos, hermanos. Pero bien, no es, hermanos, no es algo en lo que nos vayamos a detener hoy. Pero vea lo que dice el versículo 12 del capítulo 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. En otras ocasiones les he comentado que el pórtico del Salomón, en las instalaciones del templo, hermanos, era un graderío bastante amplio en el que se congregaba el pueblo. Y es ahí, hermanos, donde los apóstoles acostumbraron, hermanos, reunirse. Entonces, como vemos aquí en lo que registra la palabra, que los apóstoles, hermanos, eran usados por el Señor para hacer muchas señales y prodigios, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Además de orar en el templo, el pórtico, hermanos, era también un lugar de reunión para la iglesia. Dice, de los demás, o sea, de la demás gente del pueblo, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, es decir, el pórtico de Salomón, que era un lugar de encuentro para todo el pueblo, era un lugar que ocupaba la iglesia, donde los apóstoles, hermanos, eran usados para la predicación del evangelio. Y aunque la gente tenía cierta distancia con ellos, les alababa porque había gran favor de Dios a través de los apóstoles hacia el pueblo. Entonces, este es un rasgo distintivo, hermanos, del evangelio bíblico, perdón, del avivamiento bíblico.
La gente, hermanos, que está entregada al Evangelio es usada por Dios y entonces hay favor de parte de Dios para la gente. Y la gente reconoce que hay algo en esas personas. El pueblo alababa aquí a la iglesia, el pueblo alababa aquí a los apóstoles porque había un respaldo de Dios en las señales y prodigios que ellos hacían. Necesitamos esto hoy, hermanos, que sea notorio que hay una iglesia, hermanos, que hay una congregación, que tenemos una iglesia local en esta ciudad. Es necesario, hermanos, que nosotros, como dice aquí el versículo 12, estemos unánimes en nuestro lugar de reunión. Para los apóstoles y la iglesia primitiva era el pórtico de Salomón. Nosotros tenemos un salón, tenemos unas instalaciones. Hermanos, que haya unidad, que haya, hermanos, un corazón, hermanos, de comunión con nosotros. Y entonces lo que Dios obra a través de nuestras vidas sea de bendición para la gente que está alrededor. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Y gran número así de hombres como de mujeres. Esto es lo que tiene que pasar, hermanos. Que más personas vengan al Señor. Que el Señor aumente, hermanos, el número en la congregación. No vamos, hermanos, tras números y membresía, meramente como algo frío, algo que contar. No, hermanos, vamos tras una comunión, vamos tras ser salvados por el Señor, vamos porque el Señor verdaderamente añada a la iglesia a quienes han de ser salvos, añada a la iglesia a los que están preparados para vida eterna. Pero esto sucede, hermanos, si hay una iglesia que está unánime, si hay una iglesia, hermanos, que se reúne para traer favor al pueblo. Por tanto, dice el versículo 15, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, que cayese sobre alguno de ellos, hermanos, y aún de muchas ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La iglesia, hermanos, también es un lugar de sanidad. Es un cuerpo, hermanos, de creyentes, es una asamblea donde todos juntos, hermanos, con el favor de Dios, somos un lugar de sanidad. Somos un lugar para que la gente sea restaurada, no solamente en lo físico, que es importante, pero lo fundamental, lo vital, hermanos, es que sean sanados espiritualmente. Es que pasen de las tinieblas a la luz, que pasen del dominio de Satanás a ser hijos de Dios. Hermanos, estos son rasgos de un avivamiento bíblico. Dios va, hermanos, de verdad, dándole forma a la iglesia de una manera impresionante. Y este es el modelo que nosotros necesitamos seguir. Estar, hermanos, en comunión unos con otros, en unidad, en un solo corazón, en una sola alma, con un amor genuino, un amor de veras, hermanos, supliendo necesidades de nuestros hermanos que puedan estar atravesando por alguna situación, siendo un lugar, hermanos, donde la gente quiere, hermanos, ser bendecida, ser beneficiada. Y Dios, hermanos, respaldando la predicación de sus siervos. Estos son rasgos importantes que necesitamos tomar en cuenta. Bien, avancemos, hermanos. ¿Hasta aquí vamos bien o voy muy rápido? Va bien. Gracias, hermanos. Bien. Bien, gracias, hermanos. Entonces, vean, así estuvo viviendo la iglesia. En esta dirección, hermanos, en este mover del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué provocó, hermanos, en los sacerdotes, en los religiosos de ese momento? Dice ahí que se llenaron de celos. El versículo 17 nos habla de que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y hermanos, aquí viene algo. Cuando la iglesia está trabajando, cuando la iglesia está haciendo la voluntad de Dios, por supuesto que se va a levantar la oposición. Si nosotros leemos el texto, vemos cómo
los llevan a la cárcel, pero Dios los saca de una manera sobrenatural. Manda un ángel que los liberta de esa prisión. Y cuando los quieren llamar a comparecer ante el Sanedrín, ante el Consejo de Ancianos y Religiosos de ese tiempo, hermanos, llegaron a la cárcel y no había nadie. Y ellos ya estaban, hermanos, los apóstoles ya estaban otra vez predicando, predicando, hermanos. Entonces, vamos a continuar en el texto. Miren, vamos a retomar desde aquí, desde el versículo 22. Pero viniendo uno, les dio la noticia, he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Hermanos, esto es importantísimo. ¿Qué predicaba la iglesia primitiva? Predicaba a Jesús, predicaba que Él es el Cristo, predicaba el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús, hermanos. Por eso, hermanos, tanto en el capítulo 4, la primera vez que toman a Pedro y a Juan y lo llevan ante el concilio, les dicen, no hablen en el nombre de Jesús, no enseñen a nadie en ese nombre, no queremos escuchar ese nombre, porque los religiosos, el concilio entero, hermanos, habían, hermanos, perpetrado el asesinato de Jesús. Ellos habían acordado matarlo. Ellos lo llevaron ante Pilato. Anduvieron ahí sublevando a la gente, levantándola para que gritaran, crucifícalo. Ellos eran responsables de la muerte de Jesús y no querían, hermanos, tener culpa alguna de esto. Y ahora, hermanos, nuevamente los apóstoles ante el concilio son interrogados de esta manera. ¿No les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Pero ahora, ¿qué sucedió? Han llenado a la ciudad con esa doctrina y ahora quieren echar también la sangre de Jesús sobre nosotros. Y aquí, hermanos, la palabra nos permite ver el desprecio que ellos tienen hacia nuestro Señor. Dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Por supuesto, hermanos, que ellos eran culpables. Por supuesto, hermanos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí, hermanos, comienzan a predicar nuevamente. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, por príncipe y salvador es una referencia directa a Daniel 9, hermanos. Esto venía profetizado en el libro de Daniel, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Si nosotros leemos el capítulo 3 del libro de los Hechos, Pedro, la primera vez que es interrogado ante el concilio, dice esto. Desde Moisés, Samuel y todos los profetas, todos hablaron sobre este que vendría, sobre el Cristo, sobre Jesús, y que recibirían el perdón de pecados en su nombre. Y esa es la bendición que Dios prometió a Abraham, que todas las familias serían benditas en él, en su descendencia, en su simiente. ¿Cuál es la bendición? Que cada uno de nosotros, a través de Cristo, podríamos convertirnos de nuestra maldad. Y dice aquí Pedro en el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Hermanos, rasgo del avivamiento bíblico es que la predicación, hermanos, la predicación tiene por centro a Jesús. La predicación tiene por centro, hermanos, la obra de Cristo. La predicación no se desvía.
La predicación es efectiva porque solo, hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cualquier persona que crea a las palabras del Evangelio recibe salvación. Por eso la predicación no puede ser otra cosa sino la palabra de la cruz. Y entonces Dios trae fe, Dios trae arrepentimiento a las personas y los trae a Él para salvarlos. Hermanos, es importante que la iglesia no pierda de vista que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mientras que la iglesia hoy, y en este tiempo también, la iglesia primitiva, sufrió muchas presiones, sufrió acoso, sufrió, hermanos, persecución, sufrió muchas cosas para desviarlos, para hacerlos regresarse a otra fe, para que ellos renunciaran, hermanos. Hoy también nosotros tenemos diversas presiones. El mundo, la carne y Satanás son nuestros enemigos y están presionando para que nosotros estemos distraídos, nosotros estemos perdiendo el tiempo, nosotros nos desenfoquemos a fin de que no vivamos en el Evangelio. Pero como dijo Pablo, hermanos, en 1 Corintios, me propuse a no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Esa, hermanos, tiene que ser la dirección de la iglesia. No me puedo desviar. Tengo que permanecer en el Evangelio. Tengo que predicar solo el Evangelio. Hermanos, si la iglesia pierde de vista esto, va a estar predicando cualquier cosa. Y déjenme decirle algo, hermanos, respecto del tema de avivamiento. En muchas ocasiones el tema del avivamiento se toma como que las iglesias están llenas, hermanos, pero habría que ver por quiénes están llenas. La Biblia nos enseña que ya era una multitud de las personas que habían creído a la palabra, que había una multitud de las personas que se habían bautizado, que había una multitud de las personas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero hoy, hermanos, a veces la gente toma por avivamiento solo un auditorio lleno, pero no hay discípulos ahí. Habría pocos tal vez. Hoy toman por avivamiento reuniones pues muy asistidas, pero habría que ver si esas personas que asisten son verdaderos discípulos. Hoy la gente toma avivamiento como avivamiento, reuniones donde la gente canta, la gente ora, la gente llora, pero sus vidas en muchos de los casos lamentablemente sigue siendo la misma. Hermanos, aquí vemos en la palabra de Dios que la iglesia era transformada. La iglesia era transformada. Había un amor genuino, había unidad, estaban en un solo corazón, compartían y se satisfacían las necesidades. Y Dios daba gracia y poder para que la predicación fuera, hermanos, de verdad impactante, porque cambiaba las situaciones, cambiaba el estado espiritual. Hermanos, hoy avivamiento, mucha gente lo toma como una predicación, un mensaje, hermanos, llenos de gritos o llenos de situaciones místicas, hermanos. Tengamos cuidado con eso porque el avivamiento no es eso. El avivamiento bíblico es, hermanos, que nuestras vidas sean transformadas. Ahí está el verdadero poder del Espíritu de Dios obrando, en que nuestras vidas sean transformadas, en que si yo soy un ladrón, deje de ser ladrón, en que si yo soy un adúltero, deje de ser adúltero, en que si yo soy un mentiroso, deje de mentir. Vidas transformadas es el rasgo, hermanos, del poder del Espíritu de Dios obrando en la iglesia. No un mensaje que emociona, pero que no cambia nada en mi corazón. No un mensaje, hermanos, que parece ser elocuente y parece ser congruente, pero que no está sustentado por el Espíritu de Dios. No un mensaje, hermanos, que puede tener, hermanos, bases bíblicas, pero que no está siendo aplicado por el Espíritu de Dios en nuestros corazones.
Eso no es avivamiento, hermanos. El avivamiento es que la sencilla palabra de la cruz, al creerle, hermanos, provoca en nosotros fe y arrepentimiento y somos transformados por el Espíritu de Dios. Vamos bien hasta aquí, hermanos. Amén. Amén. ¿Qué dice aquí, hermanos? Los apóstoles seguían predicando que Jesús es el Cristo, haciendo referencia aquí a Daniel 9, hermanos, haciendo referencia a diversos profetas, de que en el nombre de Jesús hay arrepentimiento y perdón de pecados, de que ellos eran testigos de esas cosas y también el Espíritu Santo de Dios. Y eso provocó que el Sanedrín, el concilio de los ancianos, se enfureciera y quisieran matarlos, hermanos. Por supuesto, hermanos, porque no pueden resistir a la palabra de Dios. Aquí aparece un fariseo llamado Gamaliel, les hace salir a los apóstoles y conviene con el concilio. Miren, si esta obra es de hombres, se va a deshacer. Ya ha pasado, tenemos referencias históricas de esto y esto. Y eran reuniones, y eran movimientos de hombres, y eran liderazgos de hombres, y esa obra se cesa cuando esos hombres mueren. Pero si esta obra es de Dios, aunque ustedes maten a estos hombres, esta obra va a seguir, prácticamente es lo que dijo. Y entonces, hermanos, vuelven a meter a los apóstoles al concilio y les dice, eh, perdón, les dicen aquí, hermanos, esta parte, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Quedaron en ese acuerdo, llamaron a los apóstoles y los azotaron. O sea, no contentos, hermanos, con lo que ya había, los azotaron y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero la reacción de los apóstoles es que ahí, hermanos, tuvieron gozo porque Dios los tuvo por dignos de padecer por causa del nombre de Jesús. Hermanos, este es otro rasgo. Si nos toca padecer por el Evangelio, hermanos, en nuestro corazón debería de haber gozo. Pero la reacción, eh, hermanos, de la gran mayoría de las personas, el primer instinto es, me quiero salir del problema, no quiero afrontar sufrimientos, yo quiero estar cómodo, no quiero ser perturbado en mi paz. Como carne, hermanos, reaccionamos así. Pero los apóstoles nos enseñan, hermanos, que ellos fueron gozosos al padecer, sabiendo que Dios estaba permitiendo que ellos sufrieran esos azotes, que ellos sufrieran esa humillación. Dios estaba permitiendo que los amenazaran, pero ellos tenían gozo porque a causa del Evangelio y por el Evangelio, Dios los tenía por dignos de padecer esta afrenta. Y vea, hermanos, otro rasgo del avivamiento bíblico. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Damos gracias a Dios porque en nuestra congregación, hermanos, Dios está permitiendo que haya diferentes actividades. Y en la semana tenemos diferentes reuniones como esta, porque el tema es que no cese la enseñanza, que no cese la palabra, porque es alimento espiritual. Somos fortalecidos en la palabra, somos renovados en la palabra, somos direccionados en la palabra, somos consolados en la palabra. La palabra simplemente, hermanos, al ser dada a nuestras vidas, nos hace tanto bien que la necesitamos todos los días. Y entonces, sea en el templo
O sea, en las casas, hermanos, no dejemos de enseñar y predicar a Jesucristo. Este es una señal o es un rasgo del avivamiento bíblico todos los días que haya palabra. Tenemos, hermanos, la oración en la mañana. Tenemos, hermanos, diferentes actividades. Sencillamente, hermanos, la palabra tiene que ser nuestro alimento espiritual. Dios permita que su iglesia sea avivada de manera correcta. Su iglesia sea avivada con los rasgos que ya la palabra de Dios nos presenta y nos lleve, hermanos, al fruto que la misma palabra de Dios presenta. Más personas son añadidas a la iglesia en salvación. Más personas, hermanos, están recibiendo el Evangelio. Más personas están siendo transformadas a la imagen de Cristo. Más personas se fortalecen en fe y ahora son usados para la gloria de Dios. Hermanos, en el Señor todo es un proceso natural. Y este es el proceso, hermanos, que la iglesia necesita tener. Ser hallada en un solo corazón. Ser hallada en unidad, en amor genuino, viendo los unos por los otros y predicando siempre, hermanos. Siempre teniendo a Cristo, hermanos, en el centro de todas las cosas. Su obra, sus oficios, su muerte, su resurrección. Hermanos, Él es el centro, Él es el Evangelio. Y si nosotros necesitamos pasar por alguna situación fuerte, Dios nos sostenga y tengamos gozo por participar de esas afrentas, por participar de esas aflicciones, porque Dios nos está tomando por digno. Y no dejemos, hermanos, de predicar, aunque el mundo, Satanás y nuestra propia carne presionen en contra para callar, hermanos, para que no enseñemos en el nombre de Jesús. Que nada detenga la predicación del Evangelio. Que nada detenga, hermanos, un mensaje bíblico centrado en Cristo. Que nada detenga, hermanos, que nosotros podamos estar reunidos, ser unánimes y estar teniendo favor con las personas que nos rodean. Dios sobre la iglesia para verdaderamente estar en un avivamiento bíblico. Dios sobre, hermanos, en el precioso nombre de Jesús. Pues hasta aquí, hermanos, la palabra de hoy. Entonces, como lo hemos venido haciendo, hermanos, quiero pedirle a dos o tres personas que puedan orar 2, 3 minutos cada una sobre este tema. Y Dios, hermanos, nos lleve verdaderamente a que esto forme parte de nuestras oraciones, a que nuestros corazones busquen del Señor, busquen estar, hermanos, avivados, pero de una manera bíblica. Entonces, ¿quién quiere orar, hermanos, por este tema? Por favor, levante su mano o ahí usted indique en el micrófono que usted quiere participar. Los escucho, hermanos.